Virgo o si la lunación te cae en casa 7. Bueno, qué momento este, ¿no? Para que Virgo pueda justamente darle una deconstrucción a lo que estaba anhelando, pretendiendo de lo que era la pareja. Quiero decir, si el príncipe o la princesa azul estaba destiniendo, como se dice, prestar atención un poco a eso y humanizar un poco a la pareja, ¿no? Yo creo que es un momento para humanizar a la pareja y saber de que, bueno, muchas veces necesitamos de poder ponerle esos puntos de más a la otra persona para estar en un proceso de enamoramiento, pero que, bueno, no deja de ser un ser humano y yo creo que aquí, un poco al estar del lado del ascendente, este Sol, este Mercurio, este nodo sur, está como diciendo, a ver, qué tanto estaba dándole de más, qué tanto estaba disponible para complacer a todo el mundo, servir a todo el mundo, darle a todo el mundo, cuando Virgo estaba como muy al pie del cañón para ayudar a todos, ocuparse más de sí mismo, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho en la parte vincular de poder hacer espejo con aquello que se estaba depositando en el otro a nivel admiración, saber de que también se estaba admirando a sí mismo, porque vos viste que siempre hablamos de que lo que a uno le irrita de uno mismo lo proyecta en el otro, pero muchas veces también lo que uno admira de sí mismo y no se da cuenta lo admira en el otro. A eso quiero ir, ¿no? Que es un buen momento para Virgo decir, bueno, a ver si estaba tanto enalteciendo a otra persona, a mi pareja, a mis vínculos más cercanos, o les estaba dando ese plus de admiración, porque será que posiblemente hay un factor de admiración mío conmigo mismo que no me estaba dando cuenta. ¿Sí? Y lo estaba depositando y proyectando en el otro, porque no se proyecta solamente lo malo, también se proyecta lo bueno. Pero lo que pasa es que siempre hacemos hincapié en lo malo, ¿viste? Entonces me parece que va por ese lado. Y me parece que es un gran momento para abrir toda una red vincular nueva con un Júpiter en la casa 11, para abrir toda una suerte de tribu de amistades, de gente, de hacer de que los amigos sean familia. Es un gran momento, es lo vincular para Virgo, ¿sí? De cambios vinculares y de paradigmas vinculares. Pero viste que siempre hablamos de la ley del espejo con lo negativo, ¿eh? Me Sí, acabé de dar cuenta, ¿eh? sí. Siempre decimos, no, lo que me irrita, lo que nos irrita a nosotros mismos lo proyectamos en los demás. Pero ¿por qué no decimos lo que admiramos de los demás también puede ser una parte de que admiramos a nosotros mismos? Me acabé de dar cuenta, ¿eh? Y con la gran importancia de que si lo admiro en los demás, es una virtud que seguramente yo tengo que no he sabido cosechar y que si lo Ahí va. admiro en el otro, yo lo puedo cosechar y brillar en ello. Mm. Si yo soy una persona que admiro a todo el mundo y que cualquier persona me produce un factor de admiración fácilmente, seguramente hay un montón de cosas mías que admiro y no me doy cuenta. Mira qué importante eso que Si estás tengo tantos diciendo, ¿no? ídolos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Mira qué importante eso que estás diciendo. Fíjate cómo es de rica cuando tú hablas con alguien que te cuenta, oye, ¿viste lo que hizo tal persona? Qué bonito. Y oye, mira cómo admiramos a este otro personaje, mira este poeta, mira lo que escribió, ¿sí? Entonces, fíjate que esa persona que está viendo eso positivo en los otros es una persona realmente que también se valora profundamente, ¿sí? Ahora, pongámoslo en términos contrarios. Mira la persona que es totalmente crítica con todo lo que le sucede. Es el colmo que mi papá tal cosa, mi mamá tal cosa, mi hermana cómo no tuvo este detalle conmigo, cómo es posible que hice un curso con fulano y no me ha pagado el curso. ¿Sí? Y me pongo en modo crítica, ¿sí? Pues de la misma forma estoy viendo solamente lo negativo tanto en mí como en los demás, ¿no? Mm. Me hace acordar de la adolescencia cuando teníamos los pósters de los cantantes, los futbolistas en la habitación y todo. Bueno, cuanto más ídolos tenemos también es porque hay un ídolo adentro que no reconocemos. Precioso eso que estás diciendo, porque además estoy tratando de cultivar eso mismo, esos modelos que estoy viendo afuera. Claro, tal cual, tal cual. Sí. Esa es la, Me la parece que luz. abrimos una puerta para ver las cosas de una forma distinta en los próximos programas con esto. ¿Eh? Me dio una bajada de... Así mismo, Rafa, qué buen insight, qué buen insight. Ujú. Mira, en psicología esto tiene un término que se llama la especularización, de espejo, especularización, ¿sí? Y gracias a la especularización tratamos de leer a mamá, a papá, tratamos de estar leyendo el entorno con el objetivo de hacer más predecible la vida. Si yo hago más predecible la vida,
entonces voy a estar más tranquilo. Esta especularización es como si estuviera siempre tratando de hacer un modelo de qué está pensando el otro, ¿sí? Y de esta manera, si sé qué está pensando, yo actúo en pro de ello y así garantizo que sea predecible nuestra relación, ¿sí? Entonces, esa especularización con Virgo después termina generando hábitos. Mira, ¿qué sucede? El cerebro humano, fíjate lo curioso, nacemos con el corazón latiendo, los pulmones, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, más o menos formados, ¿sí? Pero el cerebro es como si naciera totalmente plástico, con pocas conexiones neuronales, muy pocas. Y en la medida en que vamos haciendo especularización, vamos haciendo conexiones neuronales. Y esas conexiones van generando unos caminos, unos rituales, unos hábitos que quedan enmarcados en nuestra vida para hacer predecible la vida y para que no sea tan peligrosa la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? El bebé llora porque tiene hambre y la mamá lo acuesta a dormir. El bebé llora porque tiene frío y la mamá le quita el saco porque cree que tiene calor. Entonces, eh, en sus conexiones neuronales y en la especularización, lo que dice es vamos a crear otra ruta diferente. Lo que estoy sintiendo es falso porque mi mamá me dice que lo que tengo es frío cuando tengo es hambre, ¿sí? Y entonces creo una ruta neuronal falsa de mí mismo para sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta luna llena es como si me ayudara a poner en evidencia todas estas rutas neuronales falsas que he hecho para llenar los vacíos y para hacer predecible mi entorno y que me sigan queriendo. Entonces llega esta luna llena en Piscis y con Saturno allí y dice, todo esto es falso, yo necesito otras cosas de mi vida, yo no, eh, que no me hayan entendido en ese momento está bien, pero que yo no me siga entendiendo aquí, adulto, ya no está tan bien. La luna llena puede ayudar a regenerar estos caminos neuronales que he estado repitiendo simple y llanamente para sostener esos vínculos pasados. Me puede dar evidencia de ello y empezar a regenerarlos. Así es. Ujú.